Buenas tardes, estimados estudiantes. En este video pues la intención es dar un poco de aplicación a la temática que hemos venido abordando en química orgánica y que corresponde a la polaridad y por consiguiente determinación de la solubilidad de estos compuestos en agua. Para muchos de ustedes les va a ser muy útil conocer que gran parte del criterio de biodisponibilidad y por último la elección del método de administración de fármacos pues tiene que ver mucho con la polaridad y la solubilidad de este tipo de compuestos. Veamos un poco. Cuando hablamos de administrar un fármaco tratamos de dar solución a una sintomatología o una patología a través de la administración de un compuesto que contrarreste estos efectos desfavorables. Toda vez que el compuesto sea altamente biodisponible, asimismo tendrá una muy buena eficacia y una buena velocidad de acción. Por tanto, debemos definir en un inicio el concepto de biodisponibilidad. No es otra cosa que la porción del fármaco que fue administrada y que en últimas sea una cantidad igual o un poco menor la cantidad de fármaco que llegue a circulación sistémica. Eso es la biodisponibilidad, que tanta cantidad de fármaco llegó a circulación sistémica con relación al fármaco que en un inicio llegó a ser administrado, pues nos referimos a su cantidad. El grado de biodisponibilidad, sea alto o sea poco, pues determinará con qué tanta velocidad actuará el fármaco. Y por último, qué tan rápido accede a la circulación, y esto pues nos lleva a pensar qué tan eficaz será su acción. Ahora bien, ¿de qué depende la biodisponibilidad? Porque un compuesto, por lo general, cuando llega a la circulación sistémica, la cantidad presente allí es inferior a la cantidad que realmente fue administrada. Pues, todo se basa en el sistema pluricelular que tenemos en cuestión, en este caso el conjunto de tejidos. Cuando uno administra un medicamento, realmente el medicamento debe atravesar una serie de membranas, ¿sí? Depende de dónde haya sido aplicado, debe atravesar una serie de membranas para en última instancia llegar a la circulación sistémica. Esto es lo que realmente delimita o limita la distribución de este compuesto en el organismo. Por último, pues se debe decir que la forma en la que los medicamentos se distribuyen en el cuerpo no solamente reflejan el paso del medicamento a través de las membranas, sino también la elección que se haya tenido por las vías de administración. Ahora bien, la vía de administración de elección realmente tiene como objetivo generar un efecto a nivel sistémico, es decir, a todo el cuerpo, o un efecto local, o una porción del cuerpo. ¿Sí? Digamos, la elección de la vía de administración depende en última instancia de esa intención. Luego entonces, dentro del efecto, o si se quiere lograr un efecto sistémico, las vías son realmente la enteral, que es entrada del fármaco a través del sistema gastrointestinal, llámese de forma oral, sublingual, rectal, o parenteral, que en este caso es la entrada del medicamento al sistema vascular directamente, ¿sí? Sin haber pasado por el sistema gastrointestinal. Pues aquí está la intravenosa, intraarticular, intraperitoneal, intraarterial, intramuscular, subcutánea, pulmonar. Bien, si lo que se quiere es un efecto local, por lo general la vía es parenteral, tiene que ver con la intratecal, la vía intraocular, la vía intraventricular, la vía intravaginal, la vía tópica o la vía intracardíaca. Depende si el efecto que se quiere tener de este fármaco es para contrarrestar alguna alteración en los tejidos que aquí se pueden describir. Ahora, para cada vía de administración que se decida administrar, uno tiene que tener en cuenta que cada vía te va a permitir alcanzar cierto porcentaje de biodisponibilidad. Recuerde, la biodisponibilidad depende de las membranas que haya tenido que atravesar este fármaco. La intravenosa, por ejemplo, dado que la cantidad de fármaco va a ser administrada directamente al sistema circulatorio, pues logra unos porcentajes de biodisponibilidad cercanos al 100 y el efecto es casi inmediato. La vía intramuscular
dado que del tejido muscular debe pasar al sistema circulatorio, ahí hay una barrera, la biodisponibilidad ya va a descender a los 75%. Y obviamente el efecto depende de qué tanto volumen se administró. La subcutánea tiene que pasar desde la piel hasta el sistema circulatorio, pasando quizás por tejidos conectivos, pues también va a lograr un porcentaje de hasta 75%. La vía oral debe atravesar más membranas, debe primero sobrevivir, por así decirlo, a la digestión, a los jugos gástricos, enzimas digestivas, luego atravesar el lumen intestinal y finalmente llegar al sistema circulatorio, lo que representa un camino mucho más largo y una serie de barreras pues mucho más definidas. Si acaso la biodisponibilidad de un compuesto luego de atravesar estas barreras llegase al 5%. La rectal ofrece un 30%, la inhalación de un 5 a un 100% dependiendo de la cantidad y la formulación, el volumen que se haya inhalado, y la transdérmica entre un 80 y un 100%. Entonces cada vía de administración te ofrecerá o te permitirá alcanzar una biodisponibilidad diferente de acuerdo a las barreras que haya tenido que atravesar el medicamento administrado. Ahora, vale aclarar que, digamos, la vía que se opte por ejecutar en cuanto a la administración de un medicamento tiene que ver con, uno, las propiedades físico-químicas del compuesto, dos, la urgencia que se tenga, ¿sí? Si usted quiere que el medicamento tenga un efecto inmediato, ya sea por una urgencia a la que se esté enfrentando, pues opte por una vía intravenosa. Si, digamos, tenemos un paciente consciente en el que se tienen que controlar las dosis, pues valdrá la pena una vía oral. Depende entonces del grado de urgencia que haya. Ahora, estas son las causas, o aquí hay un recuento de las causas de la baja biodisponibilidad de fármacos. La vía oral principalmente es la que tiene más barreras a cumplir. Se dice que la primera barrera es la pared intestinal. Ahora, todo compuesto que atraviese la pared intestinal y que vaya al sistema circulatorio, la primera parada luego de atravesar el intestino es el hígado. Todo lo que atraviese a través del intestino, valga la redundancia, tiene que ir al hígado como primera medida. En el hígado inmediatamente se han detectado estos compuestos que pues, de forma natural no deberían estar allí. El hígado inmediatamente despliega una serie de enzimas enzimáticas que metabolizan al fármaco. Esto significa que el fármaco empieza a metabolizarse antes de que siquiera pueda ejecutar algún tipo de acción o antes de que siquiera haya llegado al órgano diana, ¿sí? Entonces esta es una segunda barrera. Obviamente en la vía oral también hablamos de que, digamos, una vez usted deglute la pastilla, el comprimido o lo que sea que haya administrado, pues obviamente tiene que pasar por el estómago. Y en el estómago pues se ofrece otra barrera. En este caso, el estómago a través de sus enzimas digestivas o el jugo gástrico puede hidrolizar la molécula, es decir, romper los enlaces de la molécula y degradarla. Es decir, quitándole su estructura y por ende su actividad. Así que gran parte de las moléculas que llegan a atravesar el intestino pues ya son más pocas, puesto que en el estómago ya se habrán degradado algunas cantidades de estas moléculas. Bien. Otra cosa que tiene que tenerse en cuenta es que si el fármaco está en estado iónico, la carga negativa o positiva, la carga iónica que tenga el compuesto, hará que no atraviese con facilidad la membrana epitelial y eso supone que pues no se va a absorber de manera adecuada. Esa es otra de las barreras que limitan la biodisponibilidad por vía oral. Así pues aprovechando la historia de estos compuestos en el estómago, podemos ver que las reacciones químicas que puedan haber antes de entrar al sistema circulatorio pues también limitarán la absorción o la biodisponibilidad final de estos compuestos. La formación de complejos es una de estas variables, la conjugación de estos compuestos con las proteínas de las paredes intestinales, otra variable, o incluso las reacciones que pueden modificar estas moléculas vienen por cuenta del metabolismo mismo de la microbiota presente en el intestino. Bien, ahora, pues ya hablando un poco
dirigiéndonos a las formas de administración más frecuentes, pues la oral por deglución y la intravenosa, pues veamos una serie de diferencias que hay entre una vía y otra. Aquí tengo una tabla en donde se contrastan ventajas, desventajas, cuándo se debe usar y cuándo no se debe usar, y por supuesto las formas farmacéuticas que con más frecuencia pues se utilizan en estas vías de administración. Para la vía oral, las ventajas es que pues, puede autoadministrarse, el paciente puede administrarse a sí mismo la dosis, no tiene ningún tipo de dolor, no genera ningún dolor, es una vía económica, y el fármaco puede retirarse antes de que siquiera se haya completado la absorción a través de procesos de lavados gástricos. Si el caso es de algún tipo de sobredosis, pues se puede ejecutar esta maniobra antes de que la absorción se complete. Recuerde que la absorción a través de vía intestinal pues puede llegar a completarse en 20, 30 minutos, 60, 120 minutos, dependiendo del grado de hidrosolubilidad del compuesto administrado. Desventajas: que la administración de alimentos junto con el fármaco puede alterar su absorción, puede causar irritación gástrica. Nuevamente, que el fármaco puede sufrir una serie de alteraciones antes de llegar al sistema circulatorio, llámese por metabolismo hepático, por metabolismo gástrico, metabolismo de la microbiota, y etcétera. ¿Cuándo debe usarse? Bueno, cuando el paciente no tenga problemas para tragar o cuando no tenga irritaciones, y principalmente cuando esté consciente. Cuando no se debe usar, obviamente cuando el paciente no esté consciente, cuando tenga problemas para tragar o cuando presente algún tipo de irritación gástrica. Si el paciente tiene episodios de vómito, pues evidentemente no vamos a darle a un paciente un fármaco por vía oral, siendo que en cualquier momento lo puede vomitar, no es recomendable. Y obviamente no se use en caso de que la urgencia sea tan apremiante que requiera un efecto rápido. Recuerde, la absorción demora, por tanto el efecto también. Si la urgencia requiere un efecto inmediato, opte por la vía intravenosa. Estas serían las formas farmacéuticas más usuales: las tabletas, las grajeas, las cápsulas, soluciones, suspensiones, jarabes. Normalmente pues lo que entra por ingestión bucal. En la intravenosa las ventajas son las siguientes: no hay ningún tipo de barrera, por tanto la biodisponibilidad 100% está casi garantizada. El efecto por ende es inmediato. Se puede ajustar las dosis de acuerdo a las concentraciones, se puede hacer por inyección intravenosa directamente, o se puede hacer por perfusión intermitente o continua. ¿Sí? Usted puede ajustar la velocidad con la que se administre hacia el sistema circulatorio, así que le da un mejor control. El fármaco no va a pasar por el hígado, tampoco va a pasar por el sistema gastrointestinal, por tanto no va a tener ningún tipo de degradación previa. Y por último pues se permite una vía de administración en volúmenes relativamente grandes. Eso se decide de acuerdo a la velocidad de perfusión. Desventajas: duele, sí señor, duele, pues obviamente se necesitará una jeringa, perforar tejidos, y eso pues le genera al paciente un dolor. Es más costosa puesto que requiere más insumos, jeringas, alcohol, una persona que haga la administración, una segunda persona. Lamentablemente, una vez el fármaco ha llegado al sistema circulatorio, no hay nada que hacer, no se puede retirar ya del organismo. Por lo tanto, una vez se administre, debe estar bajo supervisión. Obviamente, pues supervisando que no hayan efectos desfavorables, y si los hay, pues ejercer algún tipo de maniobra para contrarrestarlos. Esa es pues una de las grandes desventajas. ¿Cuándo usarse? Cuando se requiera un efecto terapéutico inmediato, o pues cuando no se toleren otras vías de administración. ¿Cuándo no usarse? Cuando el paciente tiene problemas para coagular. Recuerde, usted está perforando tejidos, así que pues, se va a desencadenar un proceso de coagulación para regenerar estos tejidos dañados. Así que si hay problemas de coagulación, no se decante por esta vía. Cuando la solución tenga un carácter graso o cuando sea una suspensión, este compuesto no puede ser administrado, esta formulación no puede ser administrada directamente al sistema circulatorio, so pena de que este tipo de formulaciones pueden afectar las proteínas séricas y obviamente afectar la capacidad de circulación de cualquier otro nutriente.
La forma farmacéutica siempre, el componente debe estar en solución acuosa estéril, lo que implica que el compuesto debe ser sí o sí soluble en agua, lo que hemos venido, tratando en esta clase de química orgánica. El compuesto sea perfectamente administrable por vía intravenosa y pues garantizar así la biodisponibilidad cercana al 100%. Para un ácido carboxílico como este que tengo en pantalla, que es la molécula de ampicilina, esta sería la molécula que normalmente se administra por vía oral. Es de absorción lenta. Si usted, llegase a hacer un análisis de los enlaces, se da cuenta que aquí en el grupo amino primario hay una carga parcial negativa sobre el nitrógeno, parcial positiva sobre el hidrógeno. Este grupo funcional garantizaría contactos con el agua, un puente de hidrógeno sobre el nitrógeno como aceptor, dos puentes de hidrógeno en los hidrógenos como donadores. En ese grupo carbonilo que ves en pantalla, que ahora se ha marcado, tienes también separación de cargas parciales, parcial negativa sobre el oxígeno, quien recibe dos puentes de hidrógeno. En la amina siguiente, lo mismo, carga parcial negativa sobre el nitrógeno, positiva sobre el hidrógeno, aceptación de puentes de hidrógeno por el nitrógeno, donación de puentes de hidrógeno sobre el hidrógeno, valga la redundancia. Hasta ahora llevaríamos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puentes de hidrógeno. En ese carbonilo que ves allí, que recién se marca, logras ver una carga parcial negativa sobre el oxígeno, una carga parcial positiva sobre este carbono. Aquí tendrías la aceptación de otros dos puentes de hidrógeno. En esta amina, la aceptación de uno más. En este carboxilo, la aceptación de dos más sobre el oxígeno, dos más sobre este oxígeno y uno más sobre el hidrógeno, para un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 posibles puentes de hidrógeno. Por tanto, se augura una buena solubilidad con el agua, en el agua. Por tanto, pues una administración que augura un buen porcentaje de biodisponibilidad por administración oral. Sin embargo, si se quisiera maximizar la solubilidad y que esto fuera completamente soluble en agua, el mundo orgánico te ofrece una alternativa para los ácidos carboxílicos. Todo ácido reaccionado con una base fuerte va a dar su respectiva sal, así que aquí se generaría en la molécula sobre el grupo carboxilo el ion carboxilato, y ahí en el ion carboxilato una buena oportunidad para solvatar la molécula. Por tanto, ante la solvatación ya no hay limitantes sobre los contactos con el agua, ya no serían 15 sino muchísimos más contactos con moléculas de agua, y por tanto la solubilidad ascendería tanto que en esta versión es completamente administrable por vía intravenosa. No hay límites de solubilidad para esta versión de la molécula. ¿Bien? Aquí en las diapositivas, cuando las veas más en calma, te dejo algunos ejemplos sobre moléculas, las estructuras de los fármacos que normalmente se pueden administrar por vía intravenosa. Aquí en este cuadrito que verás en cada diapositiva, pues se verá el vehículo o el solvente que normalmente se utiliza para cada tipo de administración. Por ejemplo, para la acetazolamida, este diurético, se puede administrar por vía intravenosa directa, siendo disuelto en suero fisiológico, aquí está, en suero glucosilado al 5%, aquí está, en agua estéril, aquí está. En algunos casos verás que son también administrables cuando se disuelven en lactato de Ringer.